internacionales. Repítelo. Bien, arrancamos. Ahora sí, ya tenemos en pantalla a nuestro segundo invitado, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales del Lápiz, quien en días pasados denunció que los venezolanos hoy se encuentran a merced de coyotes que cobran más de $3.500 para llevarlos desde el estado Táchira en Venezuela hasta, según esta información, la frontera entre México y después Estados Unidos. Y yo comentaba antes de tenerla a Jorge Barragán en pantalla, comentaba que yo no sé por qué la gente le entra así como sustico y dice, ay, wow, qué susto, los coyotes. Los coyotes siempre han existido en todas las fronteras. Aquella persona que se va ilegalmente está cometiendo un delito, le está entrando a un país que no lo está recibiendo, que no lo espera, y está prácticamente abusando de ese país. Entonces, claro, el coyote que está ahí sabe perfectamente que el que viene está haciéndolo no de la forma legal, porque de la forma legal significa montarse en su avión, en su autobús, pagar su pasaje, tener sus papeles, ingresar a un país. Entonces el coyote aparece y aparece porque sabe perfectamente que ahí se le presentó el negocio del siglo. ¿Okay? Es lo mismo que en México, cuando la gente vuela, toma su avión, llega a México, le miente al país que le está entrando, le dice que va de turista, y después, no era turista, se quedó, conectó con un coyote, le paga al coyote y expone su vida, porque está en manos de delincuentes. Entonces yo no sé, dígame usted, Barragán, de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz, si esto es de verdad para, para verlo así como el coco, viene el coco. El coco no, el coco está allí en la frontera desde hace mucho tiempo, solamente a la espera. Sí, es así. Buenas, Yasmín, ¿cómo estás? De verdad, Bien, muchísimas bien. gracias por tu espacio. Súper agradecido de poder conversar el día de hoy sobre la realidad que están pasando los venezolanos, que lamentablemente son expulsados de su territorio y que el Táchira se ha vuelto la puerta de salida de un país que lamentablemente no... Espérame un segundo, Barragán, porque yo soy bien precisa con la letra, que son expulsados. No, aquí no están expulsando a nadie. La gente se va porque se quiere ir, porque toma la decisión de que aquí no tiene trabajo, de que aquí no puede sobrevivir o de que aquí no puede costearle los estudios al muchacho, o creen en una mentira de que saliendo de Venezuela, irse a otro país los van a recibir y van a prosperar. Pero es que no, aquí no hay que es muy distinto a que tú me digas a mí, el gobierno agarró a 300 venezolanos, los puso en la frontera y los abandonó. Y le dijo, se me Bueno, van. Muy distinto. cuando digo que son expulsados, podemos ver el caso de dos madres venezolanas que son maestras, al cual sus hijos o fueron asesinados o se murieron ahogados. El caso del Río Grande de una niña venezolana, la madre era maestra, profesora de Maracaibo. La Ajá. madre gana $2 mensual. ¿Quién puede vivir con $2 mensualmente en su vida? Yo creo que absolutamente nadie puede vivir de esa manera. También la madre que relata el hecho de cómo unas personas de Trinidad y Tobago, un buque armados disparan contra una balsa de refugiados venezolanos en la frontera de Trinidad con Venezuela. Esa madre era maestra en Tucupita. Hoy los maestros, y lo ha dicho y lo ha denunciado a nuestro secretario general, Eric Condarroa, son expulsados del sistema educativo porque su salario no da para vivir, no da para poder subsistir o pagar lo mínimo que puedan llegar a tener en comidas, en alimentos, Yo puedo entender. Yo puedo entender por eso eso. decimos que son expulsados, Barragán, ya va. porque son obligados a salir por la Barragán, frontera. ya va. Barragán, yo puedo entender eso. Y estos temas son temas sumamente apasionados, donde la gente pues busca la palabra perfecta para, tú sabes, hacer la noticia y ponerle impregnarle ese amarillismo. Yo conozco profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, comunicadores sociales inclusive, que no consiguen trabajo en sus áreas. Y eso no ha hecho que esa gente abandone el país y recurra o crea en una mentira que le vienen. Por eso son mafias que están en el exterior y que están posesionándose aquí, porque han visto que aquí Sí, hay un sí, nicho bien eso es lo que interesante. denunciamos. Son Eso es lo mafias que de denunciamos. tráfico de personas, pero Sí, hay un... totalmente. Claro, Delincuentes, son delincuentes que juegan con claro, la necesidad de las personas. pero cuando tú pones el caso de una maestrica, el caso de la otra maestra, el caso de la otra maestra, no, todas las maestras, todos los profesores, aquí sabemos perfectamente que los profesores, los médicos, las enfermeras, las maestras no están ni siquiera valoradas
O sea, no, el sueldo no existe para ellos. Ahora, eso es la razón por la cual tengo que pegar la carrera. Yo te acabo de mencionar una serie de profesionales que yo conozco que están haciendo de Uber o taxistas, que están cosiendo, que tuvieron que atender una tienda, que están haciendo helados, torticas. O sea, que tú tienes que inventarte antes de salir en la estampida. Ahora, Ajá, te decía que hay un tratado que es el derecho de los migrantes, ajá, firmado por las personas que están en la Carta de Naciones Unidas. ok, Los derechos de los migrantes es que la persona que migra de un país por sus condiciones económicas en su estado de nacimiento tiene la posibilidad de poder trasladarse a otro país y regularizar su vida laboral o básicamente tener dignidad humana ante ir a otro país. En Venezuela siempre se recibió absolutamente todos los migrantes que vinieron de otros países, tanto de correcto. las islas del Caribe, de Centroamérica. Aquí vinieron personas de Trinidad, me cuenta mi papá, me cuenta mi mamá, ese tipo de hechos, así como yo, que soy del Táchira, de San Cristóbal, siempre hemos recibido a nuestros hermanos colombianos en Venezuela sin ningún tipo de problema. Siempre el país, Venezuela, siempre ha estado a puertas abiertas ante los diferentes problemas que han tenido los demás para cuando suceden estos hechos, porque al final el tema de las crisis de las naciones termina siendo cíclico ante las realidades que tenemos. Eso lo vemos por un lado. Entonces vemos como hoy son más de 6 millones de venezolanos que están afuera y según el último estudio de la Organización Internacional de Migraciones, solamente el 10% ha podido regularizar su vida laboral, cuando muchos de ellos trabajan más y ganan menos y básicamente van a la informalidad. Esto ha llevado que estén en redes de delincuentes, los llamados coyotes, que le cobran básicamente una vida de trabajo a muchas generaciones para poder llevarlos a la frontera de México con los Estados Unidos. Y para el año 2021 reportábamos que había aumentado a 106.000 venezolanos los que habían pasado la frontera de forma irregular de México a los Estados Unidos. 106.000 venezolanos. Para el año 2020 eran apenas 5.000 venezolanos según el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. O sea, imagínate la magnitud y el aumento y cantidad de venezolanos que de un año a otro han estado cruzando esa frontera y donde muchos de estos coyotes se han venido beneficiando y lamentablemente el venezolano... Ven acá, Barragán, ok. El coyote es una figura que existe, es un Sí, delincuente totalmente. es un delincuente. Nadie pretende acabar con los coyotes, eso es una mentira. Los coyotes en México, de México, que pasan a la gente a los Estados Unidos, entendieron que el negocio más próspero es justamente el tráfico humano. Y ahí están los coyotes, y yo conozco gente que le ha pagado al coyote en México 3.500, 5.000, 6.000 y hasta 7.000 dólares. Entonces, ese coyote tú no lo vas a desaparecer. El coyote de México hacia los Estados Unidos, bueno, el coyote que está en el Táchira y se está dando cuenta que aquella persona que está saliendo con dinero. Entonces, si tú agarraste tus ahorritos, vendiste Bueno, todo, no todos, no todos, ajá, y digo que no todos, porque hay el caso de una mujer venezolana y varios venezolanos que han cruzado caminando la selva del Darién porque no tienen la capacidad económica de pagar a ese coyote y se van caminando y cruzando ese paso que es uno de los más peligrosos que hay y hoy existe en el mundo, donde la mujer fue violada y relata cuando llegó a los Estados Unidos cómo fue violada por 7 hombres de sí. esa misma red de tráfico de personas. O sea, al final nosotros desde el lápiz promovemos una sola cosa y ¿Qué hacemos promueven? la Cuéntame qué promoción y la promueven. propuesta que generamos porque a veces nos quedamos en las crisis, que es Ajá. que haya un mínimo de cooperación regional, binacional, entre Colombia y Venezuela, entre el estado Táchira y el norte de Santander, para que uno, haya un tráfico comercial normal, un mínimo de comercio, actividad comercial que genere incentivos económicos y oportunidades para las personas tanto de Venezuela como de Colombia. Y lo otro, que haya un flujo migratorio normal por el puente Simón Bolívar, no por pasos irregulares que exponen la vida de las personas. O sea, estamos en contra de eso y queremos y le hacemos la recomendación tanto al canciller Félix Plasencia como al gobernador del Táchira a poder hacer y generar los canales regulares para poder tratar de normalizar en un mínimo la cooperación regional como ha existido todo el tiempo, porque al final los principales afectados son las personas. O sea, los afectados son los venezolanos, los afectados son los individuos, son los ciudadanos, los compatriotas de nuestro país. No puede ser que entre el Ahora, dilema político... ustedes se han logrado comunicar con el gobernador del Táchira. El gobernador del Táchira no es Freddy Bernal. Freddy Bernal, el gobernador de Ah, Táchira, hicimos la propuesta. hasta donde yo sé, en el pasado, en su plena campaña, él había hablado y había dicho que una vez que él llegase a la gobernación,
Exactamente. Y va a Es lo que gusta fluir tener. el tráfico, o sea, la Flujo circulación, migratorio. mejor dicho, Claro, y va a fluir claro. y va a ser legal, cosa que le permite al venezolano pues transitar sin miedo y llegar. Ahora, una vez que le entran a Colombia, ya depende de Colombia que vaya a hacer con esa persona que quiere entrarle a un país. Y por eso también hablamos de actividad comercial mínima entre los dos países. Una actividad comercial donde hay que pueden llegar a ver de Colombia hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia con acuerdos comerciales que se tienen que reactivar mínimo, o sea, algo mínimo que Ahora, permita generar empleos más. esos acuerdos comerciales que deberían reactivarse, ¿dependen o no dependen de Duque y de Nicolás Maduro? Sí, dependen, como jefes de Estado Porque son los que manejan la política exterior de estos si países. dependen de ellos dos, entonces la cuestión está mucho más lejos de lo que pensamos. Porque Duque no acepta ni reconoce a Nicolás Maduro. Por ende, Nicolás Maduro no acepta ni reconoce a Duque. Entonces quedamos con el juego, estamos en la misma situación. Claro, pero No nosotros, tenemos que ir a niveles más, tenemos que ir a las gobernaciones, no nos queda de otra. exactamente, a las gobernaciones y hacia ahí lanzamos y decimos nuestra propuesta. Nosotros no podemos entender cómo existieron marchas de xenófobos en Chile hacia venezolanos y nuestra Cancillería no se pronunció. Félix Plasencia absolutamente estuvo en silencio y no dijo nada ante esa realidad que hoy viven los venezolanos. No puede ser que ante el hecho que ocurrió el día de ayer, donde un niño venezolano falleció, fue asesinado por unos guardias de costa de Trinidad y Tobago, no, lo único que se existió fue un comunicado tibio que realmente no expone el hecho y el tajante de la grave crisis de lo que sucedió. Lo mínimo que tienes que hacer es expulsar al embajador de Trinidad y Tobago que hoy se encuentra en Venezuela, llamar a capítulo al embajador que hoy se encuentra en Venezuela, en Puerto España, y abrirle una investigación al ministro de Defensa de Trinidad y Tobago. Eso es lo mínimo que tú debes hacer como Estado serio, coherente, ante la realidad que hayan asesinado a un niño venezolano. Fíjate bien, Jorge Barragán, yo sé que este tema de la frontera, del tráfico humano, de las mafias, porque aquí hay mafias de tráfico humano, eso ha existido siempre, últimamente la gente se ha percatado más del poderío que existe en esas mafias. Pero hay algo bien importante y te quiero hacer una pregunta muy sencilla. El país, X país, llámese Trinidad, yo no visitaría Trinidad ni regalado, me regalan el pasaje y no lo acepto. República Dominicana, que ha sido otro país que ha tratado muy mal a los venezolanos. Tenemos a Chile, tenemos al Perú, Perú, tenemos, Ecuador. tenemos a Ecuador, o sea, tenemos muchos países que le han hecho la vida de cuadritos a los venezolanos. Ok. Pero al margen de eso, vámonos a la frontera de cada país. ¿Tiene el país o no tiene la potestad de defender su frontera como mejor le provoque? ¿O eso está... No, eh, no, no. Según el derecho ajá, internacional y como te decía, el derecho de los migrantes, que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, los países pueden recibir refugiados en calidad pero si de el país personas. no los quiere recibir, ¿quién puede obligar a Trinidad y Tobago a recibir a los No, venezolanos? pero Alguien que lo puede. no puedes dispararle, o sea, eso es violatorio de los derechos humanos Claro y que los no puedes dispararle, pero si tú no no puedes lo quieres dispararle recibir, a una balsa de personas claro, que están absolutamente indefensas. O sea, no claro, puedes comparar el poder de fuego a unas personas indefensas claro, que claro, están yendo. claro. Eso fue un Eso es asesinato, incomprobable, eso es totalmente. vulgarmente un asesinato, Totalmente. ahí estamos de acuerdo. Hay que entender, y lo vemos en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, en la historia de las civilizaciones, fueron producto de migraciones. La humanidad y los estados y las naciones se crearon a punta de migraciones. La migración es algo natural, algo normal en los seres humanos. Y siempre en el transcurso de nuestra historia, siempre ha sucedido y son hechos normales. No podemos tener ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda por su nacionalidad. Eso es ilógico pensarlo, Pero eso es totalmente anacrónico. ya va, eso es ilógico para nosotros, para algunas personas que manejan las leyes, que manejan los estatutos internacionales, pero para el común y corriente, pues no, es distinto. ¿Por qué? Porque sí hay personas de primera, hay personas de segunda, hay personas de tercera, hay personas de cuarto. Para las mafias, no, para las mafias hay desde el primero, dos, tres, cuatro, cinco, Claro, hasta lo claro, que no sirve. claro. Entonces, para esas, sí esas mafias de tráfico humano, la vida humana no vale, no tiene valor, ¿ok? Es algo donde ellos les van a sacar provecho, pero no tiene valía. Entonces,
pues por supuesto que hay diferentes opiniones. Yo lo Pero que... eso es lo que, disculpa, eso es lo que peleamos nosotros en el lápiz. Al final en el lápiz luchamos para que los venezolanos puedan y quieran vivir en Venezuela. Esa es nuestra principal bandera de lucha y por eso estamos trabajando. Y al final el rol de la conducción política es en defender la vida de cualquier compatriota venezolano y sus derechos en cualquier parte del mundo. Por eso luchas, para cambiar las cosas, para que las cosas no sigan sucediendo y estos hechos insólitos, que son insólitos, sigan pasando debajo de la mesa y pareciera que se puedan llegar a normalizar cuando no lo son, cuando no lo es. Y te decía el breve ejemplo de que Venezuela siempre le abrió las puertas a todas estas migraciones y a todas estas crisis que existieron en la región a esos migrantes y que no puede ser que hoy en la crisis que se encuentra Venezuela no lo hagan. Siempre vamos a Bueno, pelear y vamos a no lo defender el hacen derecho porque de los de venezolanos repente, para que puedan vivir acá. claro, no lo hacen porque de repente lo que no se esperaban era que tuviésemos un éxodo de más de 6 millones de Claro, venezolanos. Entonces, claro, ya estás hablando de cifras mayores, ya la gente se siente, los países se sienten tocados, vulnerados, porque, bueno, es exactamente lo que le está pasando a Estados Unidos con los haitianos, que los haitianos yo no sé cómo, pero caídos del cielo les llegan y están ahí, más los sí, sí. mexicanos que les pasan todos los días, les suman los niños por el puente sin miedo a que el niño se, 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 se malogre pues con la caída, se fracture, y no les importa porque andan buscando pues esa mentira del sueño dorado. Entonces todos los países de una u otra forma, España tiene serios problemas en Marruecos con la llegada, Francia tiene un problemón con los musulmanes, Alemania lo tiene y vimos desastres de los musulmanes en Alemania hacia sus mujeres. Entonces, son migraciones que cada una depende de lo que busque, le hace daño, más o menos daño al país que le están entrando. Entonces, el problema de las migraciones es un problema a nivel internacional. Yo creo Sí, que no se totalmente, escapa a nadie. Pero totalmente, bueno, totalmente. Es así. lo importante es lo que ustedes como Alianza del Lápiz están adelantando en procura de que pues, el venezolano que se quiera ir, mínimo lo piense 2 veces, lo piense 3 veces, de mostrarle así como hizo el embajador James Story, que pasó un comunicado alertando a la población de que no era nada seguro ese trayecto para entrar a los Estados Unidos, porque tenemos el coyote que te cobra y te pasa, pero Sí, tenemos el sí. coyote que te cobra, no puedes pagar y te secuestran, te Y meten en te una casa estafan, hasta que tú hay pagas. cuentos hay hechos de estafa, hay Claro, también hechos de personas que al final no llegan a las fronteras, están desaparecidos, o sea, exacto. es una gran cantidad de problemas a la seguridad. Claro, porque se presta Claro. ese momento para cometer todos los delitos. Pero me encanta que Alianza del Lápiz esté adelantando en materia de, por lo menos de persuasión, de información, de estadísticas, no sé, porque es Y un problema serio. al final tenemos que volver a darle seriedad a la política y volver a hablar de los problemas y dar propuestas ante lo que ocurre y no dejarlos que pasen por debajo sin invisibilizándolos como si fuera algo normal, cuando son hechos insólitos. Y desde la Alianza del Lápiz vamos a estar en procura de generar una política exterior para los venezolanos en torno a nuestras fronteras y propuestas en torno a ello. ¿Cómo ha reaccionado el gobernador del Táchira ante las posibles propuestas o las conversaciones que haya Nosotros sostenido con seguimos ustedes trabajando. o no lo ha hecho todavía? No hemos tenido contacto todavía con él, pero nosotros vamos a seguir trabajando para visibilizarlo, para llevar estas propuestas al Táchira, al gobernador, así como también al canciller, que le hemos venido reiterando recomendaciones de lo que para nosotros se debe conducir el Estado y la política exterior en Venezuela, que al final es en procura de la defensa de nuestros compatriotas y en procura de que los venezolanos se queden en el país, pero en quedarse en Venezuela puedan tener condiciones mínimas para poder hacer de su vida y lo que valoran en ella. Indiscutiblemente que hay que trabajar en dos direcciones, en lo que se Seguro va a que sí. lograr Es aquí en así, Venezuela y es exactamente. así, es totalmente así. Bueno, mil gracias a Jorge Barragán de la Alianza del Lápiz por abordar con ustedes y con nosotros un tema tan delicado que genera muchos sentimientos encontrados de distintas posiciones, sobre todo cuando hablamos de la migración venezolana, de cómo otros países nos han tratado, pero también tenemos que decir que unos cuantos venezolanos que se han ido de Venezuela han hecho desastres en otros países y nos han dejado pues una reputación terrible, porque tampoco no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, prácticamente pagamos justos por pecadores. Es así. Pero bueno, Bueno, mil gracias.
Muchísimas gracias a ti por este espacio. Por favor, Jorge Barragán, tus redes. Me pueden seguir a través del Instagram como jbarragán11 y también me pueden seguir a través de Jorge Ignacio Ba1 en Twitter. jbarragán11 en Instagram y Jorge Ignacio Ba1 en Twitter. Bueno. También nos pueden seguir a través de las redes de la Alianza del Lápiz. Ahí vamos a estar comunicando e informando a los venezolanos de todo lo que van a ser nuestras siguientes políticas. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Gracias. A ti. Muchísimas gracias.